Bendiciones, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a exaltar su nombre, amén. Porque Él es bueno. Y este es el día que el Señor hizo y nosotros lo vamos a regocijar, amén. Ayuda con nosotros a cantar. Al mirar tu dulce resplandor, que al brillar todo llena de amor, vida das, resplandece en gloria Cristo. Y tengo paz y gozo en mi interior, porque estás obrando en mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré en su gran amor. Cantaré, cantaré en su gran amor. ¿Cuántos canten el nombre del Señor en esta mañana? Dile fuerte. Tengo paz y gozo en mi interior, porque estás obrando en mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo. Cristo. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantamos el Señor en esta mañana, tenemos alegría en Él, amén, dile fuerte. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Y deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Y este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. De su gran amor por nosotros y la bondad de Dios por nosotros, amén. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Del momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, ha sido tan fiel, con mi ser, con cada letra, yo cantaré
Dice la palabra de Dios: el Señor es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y queremos dar una oportunidad para que tú puedas sentir una vez más en esta mañana que tú tienes en quién refugiarte. En medio de tu desafío, en medio de tu tribulación, en medio de tu necesidad, en medio de tu problema, en medio de cualquier crisis que puedas estar enfrentando, tú no estás sola, tú no estás solo. Dios, si tú has creído en Dios, Dios es tu amparo, Dios es tu refugio. Y además tienes una familia en la fe, tu iglesia, que te amamos. Y no queremos que te sientas sola ni solo en medio de tus circunstancias. Queremos orar por ti en esta mañana. Mientras los maestros, sus esposas, pasan aquí delante, todos los hermanos que están al frente de los grupos enseñando, quiero que pasen aquí delante. Ellos están aquí con un corazón dispuesto para apoyarte en oración. Si hay alguna necesidad específica en tu vida que tú quieras poner delante de Dios en esta hora, ven aquí delante, ellos quieren orar por ti. Si es algo muy personal, ni siquiera tienes que compartirlo. Solo dile, por favor, ora por mí, o ora por mi familia, o ora por la situación que Dios conoce, en la que yo necesito que Él intervenga de manera sobrenatural. Pero ven con toda fe, confiando en que Dios puede escuchar tu oración y puede intervenir de manera sobrenatural. Así que mientras cantamos, ven aquí delante, tenemos un grupo de hermanos que están listos para orar por ti. Está bien, así que alabamos al Señor y oramos pidiendo la intervención sobrenatural de Dios para cualquier necesidad que haya en esta mañana. Alabemos al Señor y oremos. Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Siempre abogado, sufriste en la cruz, has perdonado, basta en las tinieblas y en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno.
es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, tu palabra dice que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro auxilio más cercano a nuestras vidas. Dios, tú conoces la situación o las circunstancias que cada uno de nosotros de manera personal podemos estar enfrentando en esta hora. Nosotros creemos en ti, creemos que eres un Dios sobrenatural, creemos que eres Dios todopoderoso y que en tu voluntad soberana puedes intervenir en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, en nuestra historia, para mostrar tu poder, para mostrar tu amor, tu compasión. Es lo que te imploramos, Señor, que tú ministres a nuestras vidas, que bendigas a tu iglesia aquí reunida en este lugar, que bendigas a tu pueblo, Dios, y que escuches cada una de las oraciones que han sido elevadas en esta mañana suplicando tu intervención. Nosotros esperamos y confiamos en ti. Y es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que oramos. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Should they be seated? Pueden sentarse. Welcome into God's presence. Bienvenidos ahí a la presencia de Dios. If we're new to one another, my name is David Welch, Si quizás somos nuevos el uno al otro, mi nombre es David Welch. and I've served as the lead pastor of Bear Creek for 22 years. Y he servido en Bear Creek como pastor principal por 21 años. I started when I was 14. Empecé cuando tenía 14 años. Exactly. Hey, I am here to celebrate something so important. Y estoy aquí para celebrar algo muy importante. I'm not sure if you know this, but 5 years ago in April, Bear Creek launched a new ministry. Yo no sé si usted conoce esto, pero hace 5 años atrás, Bear Creek empezó un nuevo ministerio, hace 5 años atrás. And it was our Spanish language worship service. Y fue el servicio en español de Bear Creek. And it's been an incredible experience. Y ha sido una increíble experiencia para nosotros. And so we started on Easter Sunday 2018. Y nosotros comenzamos el domingo de resurrección del 2018. We poured so much energy into it, and we had 180 in attendance. Y pusimos muchísima energía para lanzar ese servicio y ese día tuvimos en asistencia 181. 181? Yeah. So 2 weeks ago at Easter, our Spanish language ministry, there were 580 in attendance, 580. Y hace 2 semanas atrás, en el domingo de resurrección, el ministerio en español en los dos servicios tuvo 582 en asistencia. Absolutely. It's been an incredible 5 years, including the COVID pandemic, where at the conclusion of that, we had to start all over in Spanish Así ministry. que han sido 5 años de desafío, pero 5 años increíbles, y también teniendo en cuenta que en medio de esos años nos enfrentamos a la pandemia y una vez más tuvimos que relanzar todo nuevamente. But in 5 years, there have been hundreds of salvation responses. Pero en estos 5 años han habido cientos de respuestas a la salvación en Jesucristo. Yeah, absolutely.
And you wouldn't want to know the commitment of our church family to Spanish ministry. In 5 years, our people have given almost $1 million to Spanish ministry in this place. Y para demostrar el fuerte compromiso que tiene toda la familia de Bear Creek con el servicio en español, en estos 5 años se han invertido más de $1 millón en que este ministerio pueda funcionar y adelante. Yes. We love this ministry. We love you. God bless you. I pray that you have a great service. Yes. Así que amamos este ministerio, les amamos a cada uno de ustedes y esperamos que tengan un excelente servicio. Thank you, Pastor David. Dios les bendiga. Y así le estamos dando la bienvenida a todos ustedes, especialmente estoy curioso por algo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí desde que inició el servicio en español? Hace más de 5 años atrás. ¿Pueden ponerse en pie? Un aplauso para ellos. Wow, mire, tenemos algunos hermanos de cuando se lanzó el primer servicio en español. Un aplauso más fuerte, llevan 5 años acá. De fidelidad, gracias, que Dios les bendiga. Queremos dar la bienvenida especialmente a aquellos que están por primera vez. Si es primera vez que usted está con nosotros, déjenme decirle, le consideramos un regalo de Dios para nuestra iglesia. Y una manera de demostrarles lo especial que son para nosotros es con un regalo que queremos dejarles y que cada vez que lo usen puedan recordar a Bear Creek, que estamos aquí para servirles y para ayudarles a crecer en su fe. Junto con el regalo que van a recibir, dentro hay una tarjeta que se llama tarjeta conexión, delante de sus sillas también está, y si usted desea, es algo voluntario, mantenerse en contacto con nosotros. Esta es la manera en que nosotros podemos enviarles invitaciones para eventos especiales y también para tomar cuidado usted con alguna llamada y estar en comunicación. Así que si usted es primera vez que está aquí, nosotros queremos celebrarlo porque es algo especial que celebramos cada domingo. En esta sección hay alguien que haya venido por primera vez, quiere hacer su mano. Acá, ahí tenemos 2 señoras, bienvenidas. Qué bueno, bienvenidos a Bear Creek. ¿Alguien más acá? Otra más acá. Dios te bendiga. Bienvenida. Bienvenida. En esta sección hay alguien que haya venido por primera vez hoy, que nunca antes haya estado, quiere hacer su mano. Qué bueno. Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más acá? ¿Por primera vez? Aquí por primera vez. ¿Alguien que esté? Un aplauso. Bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenido a Bear Creek. ¿Alguien más por primera vez aquí? Acá en esta otra sección, ¿alguien que haya venido por primera vez? Bueno, el próximo domingo esa sección va a traer a alguien por primera vez, ¿está bien? Pero gracias a todos los que invitaron y continúan invitando. Si usted no está recibiendo la correspondencia semanal por email o las tarjetas de invitación por correo, es que algo de su información no está bien en el sistema, porque estamos todos los meses enviando algo o por correo a mailbox y todas las semanas por email para que usted se mantenga actualizado. Ahora vienen eventos de verano para jóvenes, para niños. Si quiere tener incluso a la suegra fuera de casa un tiempo, hay eventos también. Pero si usted no actualiza su información, si no recibe esta correspondencia, por favor, tome una de las tarjetas que tiene delante de usted, un lapicero, llénela de manera bien legible porque queremos mantener actualizada su información. ¿Está bien? También hay maneras en que nosotros sostenemos este ministerio. El pastor David acabó de decir cuánto estaba invirtiendo la iglesia de manera general estos 5 años, pero miramos adelante a seguir alcanzando a más personas con el evangelio. Y una de las formas en que esto va a ser posible es dando. Hay varias maneras de dar en línea, como aparece en pantalla, usando el app de Bear Creek que usted puede descargar en su celular inteligente y también enviando la palabra Bear Creek a un mensaje de texto al número 77977. Si estas maneras quizás no les resultan muy familiar, pues también tenemos sobres en los cajones metálicos que están al final. Puede usar uno de esos para dejar su ofrenda, pero vamos a orar para que Dios continúe prosperando y bendiciendo el ministerio que estamos haciendo en esta ciudad y en este lugar. Padre, nosotros te damos gracias por tu amor y tus bendiciones. Te agradecemos la oportunidad de adorarte con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Te imploramos también que tú recibas estos diezmos y ofrendas en una expresión tangible, sincera, de nuestra gratitud por todo lo que recibimos de tu mano a diario, por tu provisión en nuestras vidas. Señor, utiliza estos recursos financieros para que podamos alcanzar a más personas y para que tu iglesia en este lugar se pueda seguir sosteniendo de una manera fuerte y firme, para gloria de tu nombre y para salvación de más vidas. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Dé con alegría, hermano.
Era el 29 de septiembre del año 2006 y el suboficial de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de la Navy, Michael A. Monsoor, estaba parado en un techo en una edificación en la ciudad de Ramadi, en Irak. Junto a él habían otros 2 compañeros del Navy tirados en posición de francotiradores. Y hubo un momento en que el combate, la operación militar, se escuchó que hubo una pequeña tregua y desde uno de los autoparlantes de la mezquita de la ciudad se escuchaba bien alto: aniquilen y asesinen a los estadounidenses, a los americanos. En ese momento, en medio de la tregua, no lograban saber exactamente dónde estaba el enemigo más cercano. Y mientras Michael A. Monsoor estaba dispuesto a enfrentar al enemigo, siente que una granada le da en el pecho de él y cae a sus pies. Apenas tiene medio segundo para tomar una decisión. O sale huyendo de la granada y sus otros 2 compañeros que estaban cerca de él en posición de francotiradores morirían inmediatamente, o tendría que hacer quizás la decisión más difícil. Michael A. Monsoor entonces entendió que de ninguna manera iba a permitir que sus amigos murieran y se lanza contra la granada. Y aquella granada, el lanzamiento de él contra la granada hizo que la explosión fuera amortiguada y sus 2 compañeros recibieran apenas heridas leves por causa de la explosión. Minutos más tarde, este hombre muere en el campo de batalla. En honor a esta acción heroica de Michael Monsoor, hubo una secundaria básica en California, de donde él era, que llegó a dedicar el estadio donde hacen sus prácticas deportivas y llamarlo Michael A. Monsoor. En medio del campo, específicamente donde se señalan las 50 yardas, aparece la insignia de los Navy SEALs, el tridente dorado de los Navy SEALs. Así que fue dedicado especialmente a él. Más tarde, el presidente George Bush, hijo, traería a los padres de Michael Monsoor a la Casa Blanca para entregarle la medalla de honor en homenaje póstumo por su sacrificio. También más adelante se cuenta en la historia que se dedicó un artefacto militar para contrarrestar misiles que fueran disparados hacia los Estados Unidos, y también se le llamó Michael A. Monsoor. Así que en enero de 2019 en California, afuera de San Diego, el Navy de los Estados Unidos llegó a presentar el más nuevo destructor de misiles, llamándolo por el nombre de este militar. Quizás te preguntes, ¿por qué hicieron todo esto? ¿Por qué llamaron a este antimisil Michael Monsoor? ¿Por qué pusieron su nombre a un estadio? ¿Por qué trajeron a los padres a la Casa Blanca? Bueno, sencillamente porque Michael A. Monsoor fue capaz de sacrificar su vida para salvar a sus amigos. Para salvar a sus amigos. Jesucristo mismo dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y quizás tú te preguntes, bueno, ¿y alguien ha llegado a sacrificar su vida así para salvarme a mí? La respuesta es sí. Efectivamente, Jesús de Nazaret, hace más de 20 siglos atrás, entregó su vida en la cruz del Calvario, sacrificándose a sí mismo por amor a ti, para salvarte a ti de tus delitos y de tus pecados y para darte vida eterna. Pero a través de los siglos, y especialmente en esta época llamada época de escepticismo, en la era postmoderna, hay mucha gente que no cree que esto que hizo Jesucristo fue algo cierto. Hay gente incluso que creen que no es verdad, que es un cuento que nos hemos inventado los cristianos para llamar la atención y sostener el cristianismo hoy en día. Y quizás te preguntes, bueno, ¿cómo podemos saber que realmente el cristianismo es algo real, es verdadero? ¿Cómo puedo saber incluso que la Biblia, quien habla de Jesucristo y lo presenta como el Salvador de los hombres y el Señor, como el Hijo de Dios, como Dios mismo hecho carne, cómo puedo saber que la Biblia, las Sagradas Escrituras, son verdad?
El doctor Frank Turek, alguien que ha obtenido un doctorado en apologética. Apologética significa razones para defender la fe cristiana. Este hombre que se dedica a ir por las universidades en Estados Unidos, escuelas, high school y escuelas secundarias, para entablar debates públicos con estudiantes incrédulos, ateos, y responder a sus preguntas que combaten la fe cristiana. Este hombre, presidente también de un sitio web que se lo sugiero porque tiene bastantes materiales en español, crossexamined.org. Él ha dicho en los canales televisivos por donde se transmite también su programa por DirecTV, y ha declarado también en más de 144 estaciones de radios que transmiten su programa Cross Examined en los Estados Unidos. Y habiendo publicado un libro titulado No tengo suficiente fe para ser incrédulo, él escribió: la manera en que podemos saber que la Biblia es la verdad es respondiendo 4 preguntas fundamentales. En una sociedad posmoderna donde la gente dice que toda verdad es relativa y que cada quien dice creer su propia verdad, si no existe la verdad, entonces el cristianismo no dice la verdad. Y si es así, entonces el ateísmo tampoco está diciendo la verdad. Y estas son las 4 preguntas fundamentales que si usted las responde, usted puede llegar a demostrar efectivamente que la Biblia dice la verdad y que Cristo efectivamente es quien dijo ser. La primera es esta: ¿existe la verdad? Es la primera pregunta que hay que responder. ¿Existe la verdad absoluta, sí o no? Segunda, ¿existe Dios? Y según creemos los cristianos, nuestro Dios mismo no se limita a un espacio, es inmaterial, Él es espíritu eterno, es todopoderoso, posee una moral personal, es un creador inteligente que creó el universo y lo sostiene en todas sus formas. La tercera pregunta que habría que responderse es esta: ¿son posibles los milagros? Porque si los milagros no son posibles, incluso hoy en la actualidad, y no se asombre, he conocido creyentes que hoy en día creen en la persona de Cristo, creen en Dios, creen en la Trinidad, pero no creen en los milagros, o que los milagros puedan ocurrir incluso hoy en día. ¿Son posibles los milagros? Si los milagros no son posibles, entonces el cristianismo tampoco es creíble, entonces la Biblia tampoco es creíble, y esto es importante. Es importante responder: ¿existen realmente los milagros? Y la cuarta y última pregunta que dice Turek que deberíamos respondernos es: ¿el Nuevo Testamento dice la verdad sobre la resurrección de Cristo o nos están mintiendo quienes lo escribieron? ¿Tenemos suficiente evidencia bíblica, histórica, arqueológica para concluir que el Nuevo Testamento efectivamente dice la verdad? Especialmente sobre un evento en particular, la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesús predijo su propia resurrección y la llevó a cabo, entonces si Él dijo: yo moriré, pero al tercer día resucitaré, yo entregaré mi vida para volverla a tomar, y esto se cumplió efectivamente, entonces si creo en la resurrección, no me cabe otra opción que creer en todas las demás cosas que Jesús dijo de sí mismo y de la palabra de Dios. Si la respuesta a estas 4 preguntas son positivas: sí, la verdad existe. ¿Existe Dios? Sí, Dios existe. ¿Son posibles los milagros? Sí, los milagros son posibles. ¿Y el Nuevo Testamento dice la verdad sobre la resurrección de Jesucristo? Sí que la dice. Si la respuesta a estas 4 principales preguntas son positivas, entonces podemos concluir así fácilmente que el cristianismo es real, es verdadero. Y a partir de estas preguntas, entonces, usted puede llegar a la otra conclusión: la palabra de Dios es real, es infalible, es la verdad. ¿Por qué? Porque si el propio Cristo que resucitó anunció su muerte, anunció su resurrección y cumplió efectivamente todo lo que predijo, y el propio Jesucristo aseveró que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, si Cristo lo hizo así y Él cumplió lo que prometió, entonces todo el Antiguo Testamento es verdad. Existen partes del Antiguo Testamento que no pudiéramos verificar arqueológicamente o a través de otras fuentes históricas, pero si Jesús, el Jesús de Nazaret, creyó acontecimientos que aparecen registrados en el Antiguo Testamento y los dio como una verdad, entonces nosotros los creyentes deberíamos también recibirlo como la verdad, porque Él lo recibió y lo creyó como la verdad. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdad? En primer lugar, examinando lo que dice la Biblia de sí mismo. Y si usted no lo sabe, la Biblia es como una biblioteca, tiene 66 libros escritos en diferentes épocas por diferentes autores.
Pero mire lo que dice el nuevo ateísmo. El nuevo ateísmo no se limita únicamente a no creer de manera pasiva. Se dedica activamente a amonestar a otros para que no crean en Dios. Lo vi en mi país y lo estoy mirando en algunos lugares aquí en Estados Unidos también, que de manera intencional hay quienes quieren apagar la fe en Dios, en el corazón sobre todo de los jóvenes, en las universidades y en los centros de estudios académicos. El nuevo ateísmo hacen todo lo que está en su poder, invierten dinero, invierten energías, crean eventos para poder advertir a la gente contra el cristianismo y contra la fe. Y creen que la creencia empírica es la única manera de estar seguro de algo. Es decir, lo que yo puedo experimentar, lo que yo puedo palpar, lo que yo puedo demostrar quizás en un laboratorio. Efectivamente, la Biblia en el Salmo 14.1 y en el Salmo 53.1 declara: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero los cristianos creemos que la Biblia es de origen divino, proviene de Dios, ha sido inspirada por Dios mismo, que contiene la verdad última, que es válida, que puede incluso resistir el escrutinio como un documento auténtico e históricamente exacto. ¿Por qué? Diferentes autores de diferentes épocas fueron inspirados por Dios para escribir lo que hoy tenemos como la Biblia, la palabra de Dios. Muchos de ellos jamás se conocieron. Quizás usted diga, bueno, si hubo tantos autores de estos libros y esos seres humanos son imperfectos, entonces la Biblia debe contener errores, porque fue escrita por gente imperfecta. Pero déjeme decirle que cuando usted investiga seriamente las fuentes de cómo se escribió la palabra de Dios, y hay varios libros que les voy a sugerir, así que pueden tomar notas de ellos para que profundicen más, porque no es un tema que se puede abordar exhaustivamente en un sermón de 30 minutos ni de 40. Podemos decir que Dios ha mantenido veraz su palabra, preservándola de errores sin importar quién la haya escrito. Esta biblioteca de 66 libros escrita por hombres escogidos por Dios muestra, a pesar de que fue escrita en diferentes edades por diferentes gentes, muestra un centro organizador. Todos esos libros se organizan en un solo tema: la salvación de Dios para la humanidad a través del Mesías Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de sí mismo, y es el primer libro, si leen en inglés, que les quiero sugerir: The 10 More Common Objections to Christianity. Las 10 objeciones más comunes hacia el cristianismo, por McFarland. Mire lo que dice la Biblia acerca de sí mismo. En el Salmo 119, 160a se define las palabras de Dios como la verdad. Dice este Salmo, Salmo 119, 160, la suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Luego el Señor Jesucristo recibió las palabras de Dios como la verdad. Cuando está orando en Juan capítulo 17, orando por sus discípulos, dice: Señor, a mis seguidores santifícalos en tu verdad. Y ahora declara: tu palabra, las santas escrituras, son verdad. Y primero los Tesalonicenses, quien fue escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primero los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres. Fue escrita por hombres, pero no es palabra de hombres, sino que la recibiste según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Y el apóstol Pedro, también otro personaje más, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta, capítulo 1, versículo 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este especialista en tratar con objeciones en contra del cristianismo, en su libro, dijo: y hay más de 3,000 referencias en la Biblia que dicen cosas similares a la palabra del Señor vino a mí, o así dice el Señor. Entonces, ¿cómo podemos saber que la Biblia es verdad? En primer lugar, examinando exhaustivamente lo que la Biblia dice de sí misma. De pronto, no tomes una determinación concluyendo que no es verdad. Escucha las evidencias y después que hagas un estudio serio, un análisis concienzudo de las razones que te estoy compartiendo, puedes llegar a una conclusión. La primera que te estoy dejando para continuar investigando es esta: examina lo que la Biblia dice de sí misma. En muchísimos lugares, más de 3,000 citas, se declara en ella que ella es la palabra de Dios. En segundo lugar, podemos declararlo considerando la permanencia y la subsistencia de la Biblia a pesar de sus enemigos. Porque la Biblia también ha tenido sus detractores a través de los siglos.
Incluso lee el Antiguo Testamento, como gente que se levantaban delante de reyes o de sociedades o de pueblos a decir, así dice el Señor, esto es lo que ha declarado Jehová de los ejércitos. Tuvieron personas que los llegaron a perseguir hasta quitarles la vida para que no siguieran comunicando y revelando el mensaje de la palabra de Dios. Posteriormente continuó algo así en el Nuevo Testamento. Y a través de los más de 20 siglos del cristianismo ha continuado la misma tendencia en muchos círculos ateos o incrédulos. Charles Stanley, uno de los pastores de mayor prestigio en los Estados Unidos, murió la semana pasada, el 18 de abril, a los 90 años. Un hombre que dedicó toda su vida a predicar la palabra de Dios. Él declaró lo siguiente: la Biblia es la palabra indestructible del Dios vivo. Nadie puede ni podrá destruirla. Josh McDowell, un libro que les quiero sugerir, Nueva evidencia que exige un veredicto. Nueva evidencia que exige un veredicto. Un hombre que siendo universitario quiso tratar de demostrarle al cristianismo que Cristo era alguien que solamente había existido como ser humano, que sus declaraciones eran falsas, que nunca había resucitado y que el cristianismo no era real. Este hombre, indagando seriamente, tratando de ver todas las evidencias para atacar el cristianismo, la fe cristiana, finalmente tuvo que llegar a la conclusión de que la fe cristiana es real y que Cristo realmente dijo quien decía ser. Él escribió en su libro Nueva evidencia que exige un veredicto. Les animo a que lo puedan leer. Dice, aunque las Sagradas Escrituras fueron escritas sobre materiales perecederos y que era necesario copiarlas a mano por cientos de años antes de la invención de la prensa de tipos móviles, las Escrituras nunca han perdido ni su estilo ni su exactitud, ni nunca han llegado a ser casi aniquiladas. Comparada con otras obras literarias antiguas, la Biblia tiene más evidencia textual en su apoyo que la evidencia combinada de 10 piezas de literatura clásica. Así que las personas que se han llegado a burlar de la Biblia, los que han intentado destruirla y acabar con ella, no han podido ciertamente eliminarla a través de todos estos siglos de existencia de la palabra de Dios. Incluso desde el tiempo del Imperio Romano hasta hoy en día, sepa que ha habido autoridades civiles e incluso religiosas que han quemado Biblias, han quemado escritos de la palabra de Dios. Otros sistemas políticos y sociales incluso han prohibido la lectura privada de la Biblia y pública. No solo pública en escuelas, no solo pública en centros de trabajo o en plazas. Aun cuando hay lugares en el mundo donde se prohíbe hablar de la Biblia públicamente, quienes llevan un alma dictatorial en otros sistemas, capitalistas o comunistas, cualquiera que sean, de suma extrema, incluso han llegado a prohibir la lectura de la Biblia a nivel privado o familiar, persiguiendo familias que creen en la Biblia, que leen la Biblia, que enseñan la Biblia a sus hijos. Y yo recuerdo en mi país, específicamente durante mis estudios preuniversitarios, en el servicio militar, mientras pasé el servicio militar, se nos prohibía hablar de la Biblia a otras personas. En el servicio militar ni siquiera se me permitía leer mi Biblia, tenía que leerlas escondidas. Y para eso un Nuevo Testamento de bolsillo que pudiera tener dentro de mi uniforme militar para que otros no lo vieran. Así que muchas veces tuvimos que escondernos para leer la Biblia. Déjeme decirle, fue la época que más Biblia memorizamos. Y cuando escuché a pastores que estuvieron presos por causa de su fe y por escribir textos o libros de apologética para defender la fe cristiana y estuvieron presos, la época en que más recordaron y memorizaron Biblia fue en la prisión, porque no podían tenerla. Así que la Biblia ha soportado todos los ataques malévolos de sus enemigos. En el año 303, el emperador romano Diocleciano proclamó un edicto con el propósito de detener a los cristianos adorando a Dios y de destruir las escrituras que creían y leían. El famoso incrédulo francés Voltaire, que murió en el 1778, declaró en su tiempo, escuche, que dentro de 100 años, esto fue estando vivo él, el cristianismo sería arrasado y pasaría a ser pura historia. Y esto es lo que ha sucedido. Voltaire ha pasado a ser historia mientras la circulación de la Biblia sigue aumentando más en casi todas las partes del mundo. Es el libro más vendido en el mundo. Es el libro más leído en el mundo. Es el libro también más creído en el mundo, aunque ha sido el más atacado. El expresidente de la Asociación Convención Bautista del Cuba Occidental, recientemente un hombre que fue llevado a campos forzados de trabajo por ser estudiante en un seminario teológico, junto con otros estudiantes del seminario, al propio tiempo que los pastores estaban presos en la década del 60 en mi país. Hace poco hizo referencia a un evento en mi país donde
se había recibido un cargamento de Biblias y el gobierno las quemó todas. Pero no pasó solamente en Cuba, eso pasó en la Alemania nazi, en la Unión Soviética comunista, en varios lugares, momentos del mundo. En Alemania, en el Berlín, en la zona oriental bajo el dominio soviético, el 1 de junio de 1955, el Día Internacional de los Niños, aquellos soviéticos comunistas quemaron lo que consideraban literatura sucia y basura, lo que llamaba Carlos Marx el opio de los pueblos, la religión. Era un libro que la gente no debería leer. Lo quemaron, entre ellos varias Biblias. Y aun cuando intentaron detener la circulación de la Biblia, eso ha sido como tratar de detener el giro constante de la tierra. De ahí que el Señor Jesucristo en Lucas 21:33 aparecen las palabras registradas: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aunque la quemen, aunque prohíban su lectura, aunque intenten evitar su circulación y publicación, ella permanecerá. Y así ha sido a través de los siglos. Isaías 48 dijo el profeta: que se seque la hierba y que se marchite la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué puedo creer en la Biblia? En primer lugar, porque puedo examinar lo que ella misma dice de sí misma, aun cuando tantos autores diferentes en épocas distintas escribieron de ella. Puedo creerla como una verdad porque es importante considerar que a pesar de todos los enemigos que se han levantado para destruirla y hacer que los pueblos no lo crean, ella ha permanecido por los siglos. En tercer lugar, reconociendo honestamente la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué significa la veracidad? Que lo que se ha profetizado en las Escrituras, lo que se ha anunciado en ella, efectivamente se ha cumplido. Otro libro que les quiero sugerir está en español y en inglés, En defensa de Dios. Su autor, Timothy Keller, un pastor que por muchos años sirvió en Nueva York a personas donde es muy fuerte el movimiento ateísta y incredulidad. En su libro escribió: si Jesús es el Hijo de Dios, entonces tenemos que tomar sus enseñanzas en serio, incluyendo su certeza personal absoluta sobre la autoridad de las Sagradas Escrituras. Si Jesucristo no es quien dijo ser, ¿por qué entonces debería importarnos lo que diga la Biblia sobre cualquier otra cosa? Y es que las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en la persona de Cristo también pueden ser consideradas una fuerte evidencia para demostrar la veracidad de la palabra de Dios. Son cientos. Yo les quiero remitir al libro que les mencioné anteriormente, 9 evidencias que sí es un veredicto. Hay un capítulo, el capítulo 8 completo del libro. El autor incluye varias profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en la persona de Jesucristo. Así que las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo deben ser consideradas como credenciales de Cristo el Mesías. Cristo mismo dijo, puede leer Lucas 24:27, comenzando desde Moisés, hablando de lo que se conocía en esa época como el canon, las escrituras inspiradas por Dios, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en las escrituras lo que de él decían: esto es lo que se ha dicho del Mesías, esto se está cumpliendo hoy delante de ustedes. Así que para un análisis profundo y detallado de todas esas profecías cumplidas en Cristo del Antiguo Testamento, lea el capítulo que les acabo de sugerir del libro Nueva Evidencia que exige un veredicto. Las profecías del Nuevo Testamento cumplidas después de la ascensión de Cristo a los cielos son otra evidencia fuerte de la credibilidad y la veracidad de la Biblia. Jesucristo dijo, lo puede leer en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que el mismo Cristo creía en la total veracidad de las Escrituras. Él dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, lo que se conocía en ese momento de Cristo como el canon inspirado por Dios. ¿Cómo puedo saber que la Biblia es la verdad? Bueno, examinando sinceramente todo lo que ella dice de sí misma, considerando la permanencia y la subsistencia de la Biblia a pesar de sus enemigos, reconociendo honestamente la veracidad de las Escrituras y cómo sus profecías se han ido cumpliendo a través del tiempo tal y como Dios las anunció. En cuarto lugar, tomando en cuenta tanta gente que ha sido perseguida y ha muerto por creer en la Biblia como la verdad y la palabra de Dios. Y este es un argumento también que se usa, déjeme decirle, para demostrar la resurrección de Jesucristo. Más de 500 testigos que vieron a Cristo. Y durante toda esa época del primer siglo,
y los primeros siglos de la era cristiana, tanta gente, no como hoy que es más fácil ser cristiano, sobre todo aquí en los Estados Unidos y en otros países de Occidente, pero tanta gente que decían, yo creo que Jesucristo es el único Señor, yo creo que Jesucristo es el único Salvador de los hombres. ¿Sabe qué les costaba eso? No solo que los pusieran en prisión, los maltrataban, los azotaban y hasta los llevaban a circos para que las fieras se los comieran. Y los romanos hacían burla de todo aquello y se divertían con aquello. Todo porque estaban convencidos que las escrituras que ellos habían creído y al Cristo a que habían visto realmente había resucitado entre los muertos. Y la palabra del Señor daba testimonio de eso. ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Bueno, quizás hay algún gol loco que lo haga por ahí, ¿no? Pero que a través de los siglos, no solo en la primera era del cristianismo, sino a través de los 20 siglos, ha habido gente, incluso hoy en día, en la actualidad, que está dispuesta a que si lo capturan y le preguntan, ¿tú confiesas que has creído en Cristo? ¿Tú crees que realmente Cristo existe? ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que esto es verdad? Sí, y están dispuestos a morir por eso. Por más de 20 siglos, gente dispuesta a ser perseguida y a morir por causa de su fe, en diferentes lugares de este mundo, de este planeta y en diferentes épocas. Es una evidencia fuerte también de que la palabra de Dios es verdad. Y si Cristo no resucitó entre los muertos, ¿cómo es posible entonces que muchos cristianos del primer siglo y siglos posteriores han estado dispuestos a morir y de hecho murieron por causa de la fe en Cristo como Salvador y Señor? Significa que aquella gente estaba plenamente convencida de que es cierto que Cristo es Dios, que resucitó entre los muertos y que no les importaba absolutamente las consecuencias de lo que sí creían en su corazón. Y hay varios testimonios, el tiempo no me alcanza, pero lea la historia de Juan Husk. Por traducir la Biblia para que la gente conociera la Biblia, murió quemado en una hoguera en su tiempo, porque creía en la palabra de Dios. El propio Martín Lutero creía en la veracidad de las Escrituras y en su tiempo fue perseguido también por creer que únicamente la fe en Cristo salva, por creer únicamente en la autoridad firme de las Escrituras. ¿Cómo puedo saber que la Biblia es verdad? Bueno, te he animado a que examines lo que la Biblia dice de sí misma, a que consideres la permanencia y subsistencia de la Biblia a pesar de todos los enemigos en cada época, a que reconozcas honestamente la veracidad de la palabra de Dios y el cumplimiento de sus profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a que tomes también en cuenta que a través de los siglos ha habido gente dispuesta a que lo persigan, a que lo maltraten y hasta que los maten por causa de su fe en Cristo y en la palabra del Señor. Y en quinto y último lugar, te animo a que observes las vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Eso es único. Si no has leído la Biblia, léela. El único libro en este universo, de todos los libros que se han escrito, que tiene poder dinámico para tocar el corazón de los hombres y transformar y cambiar para bien la vida del ser humano, es la palabra de Dios. Ningún otro género de la literatura universal, por bueno que sea, tiene ese poder. Solo la Biblia, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, que tiene poder dinámico para transformar. Y es lo que declaramos cada semana. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda Timoteo 3:16, el apóstol Pablo da por sentado que la Biblia es inspirada por Dios, ha sido dada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y ella es útil. ¿De qué me sirve hoy a mí la Biblia si se escribió tanto tiempo atrás? Me sirve para que me corrija, para que me enseñe, para que me instruya en justicia, para conocer la verdad absoluta de Dios. Así que siendo la Biblia un documento confiable, entonces podemos saber que Dios, por lo que dice la Biblia, es un Dios personal. Tú puedes conocer a Dios personalmente porque es una persona, pero es importante que conozcas que la Biblia dice que Dios desea una relación real, íntima con cada uno de nosotros, quienes hemos sido creados por Él. Y hoy en día estoy escuchando y las redes sociales están inundadas de ese nuevo pensamiento. Todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. La Biblia deja bien claro que quien único llega a ser hijo de Dios es quien cree y recibe a Cristo como Salvador y Señor. Y es verdad que Dios quiere salvar a todos los hombres, para eso envió a Jesucristo, para que el mundo cree. Y si el mundo cree, todo aquel que cree en Él llega a ser salvo. Pero hijo de Dios, solamente quien cree en Jesucristo. Ni Dios tiene nietos, ni tataranietos, Dios solo tiene hijos.
Lo que significa que si yo creo, no significa que mis hijos van al cielo porque yo creí. Ellos van al cielo y tienen una relación con Dios y ellos de manera personal depositan su fe en Jesucristo. Y es a través de la palabra que las vidas pueden ser transformadas. Por eso déjame decirte algo, cada vez que tengas la oportunidad de regalar una porción de la Biblia, un Nuevo Testamento, algo de la Escritura a una persona, hazlo. Es como una semilla que tú dejas sembrada donde quiera que vas. Yo me propuse algo, lo cumplí gracias a Dios. A todo familiar mío con el que yo interactuara, incluyendo a mi suegra, no tengo nada contra la suegra, pero a todo familiar mío, aún el incrédulo más empedernido, que los tengo, a todos les he entregado un Nuevo Testamento. Y llevo años orando, hermanos. ¿Saben cuántos años estuve orando por la salvación de mi padre? Más de 20 años. Yo conocí a Cristo con 13 años. En el 2014, un año después de llegar a los Estados Unidos, mi padre fallece. No solo me entristecí por la partida física de él, me entristecí preocupado, bueno, ¿y su destino eterno cuál es? Y ocurrió algo maravilloso. Esa semana, fue un domingo en la mañana, no me olvido, recibí un mensaje de texto de un pastor amigo mío de la Florida. Él es brasileño, pero habla perfecto español. Había ido a mi ciudad hacía 2 semanas atrás. Y me dijo, visité tu casa. Yo le había dado mi dirección. Visité tu casa y visité a tu papá. Conversé con él, le prediqué y no quiso recibir a Cristo. Pero ese mismo jueves llegué y le volví a predicar. Y esa vez abrió su corazón a Cristo como Señor y Salvador. Está con el Señor en el cielo, te vas a encontrar con Él. Gloria a Dios. ¿Por qué les cuento esto? Hermanos, me tomó 20 años de oración. 20 años conversando con mi papá, hablándole a mi papá, invitándolo a la iglesia, en alguna ocasión ven a la iglesia. Yaneisi ya le hablaba más que yo. Yo le dije, mi hijo no me va a escuchar, quizás la nuera que lo quiere tanto, lo escucha. Y Yaneisi le predicaba y le hablaba, hasta un día. Pero se sembró la semilla y es lo que te animo a hacer. Esta palabra de Dios tiene poder dinámico para transformar. Tu hijo se va para la universidad, hijito, mira, quiero regalarte esto. Si no entiendes mucho español, en inglés. Si lo que hablas es alemán, en alemán. Aquí hay de todo, hermanos. Búscala en Amazon, pero mándela, siémbrela, compártala con otra. No me voy a olvidar, quizás eso sea raro para ustedes. En mi tiempo, cuando llegué a la iglesia, como se había prohibido la circulación de la Biblia, como no se dejaban entrar Biblias a Cuba, las primeras Biblias que recibíamos, los más jovencitos que llegábamos, porque no se vendían Biblias, usted en una librería no habían Biblias tampoco, ¿saben de quiénes eran? De hermanos que estaban toda la vida en una iglesia y tenían una Biblia viejita, quizás ya con hojas desprendidas, subrayadas y con notas por todas partes, que cuando veían que ya llevábamos 2 o 3 meses asistiendo, nos decían, mira hijito, esta Biblia es mía, yo por años la leí, aquí te la dejo, empieza a leer tú también. Porque no habían casi Biblias. Y uno las atesoraba y las abrazaba como el regalo más preciado que hay, como ocurre en otras partes del mundo. Ya después el gobierno autorizó la entrada de Biblias y Sociedades Bíblicas se encargó de entregar Biblias, pero no las teníamos y cuando recibíamos una, eran horas y horas leyéndolas y tratándolo de aprender. Y eso fue lo que transformó nuestras vidas. Quizás no tenga más oportunidad de ver a esa persona, pero le dejaste una Biblia, le dejaste un Nuevo Testamento. Estando en mi país nos propusimos en toda iglesia donde fui pastor dejar a la familia que nos permitiera un Nuevo Testamento de regalo. Dios lo permitió. De Canadá nos enviaban, nos compraban los Nuevos Testamentos, los enviaban a Cuba, el gobierno aprobaba la aceptación de los Nuevos Testamentos y dejamos un Nuevo Testamento en cada casa donde nos abrían la puerta y nos decían, sí, yo quiero uno. Ahí está sembrado. El fruto después se verá. Y quizás hoy en día nosotros tenemos todo tipo de Biblia, de todo estilo, letras grandes, letras pequeñas, letras a color, Biblia arcoíris, Biblia de estudio, y ahí está en la casa y nadie la lee. El domingo, si acaso, cuando venimos a la iglesia, el pastor dice, abra su Biblia, mira dónde está el billete que yo lo había perdido. Y en otras partes del mundo la gente llorando una Biblia porque entienden que tiene poder para transformar las vidas. Regálala a otros. Dios ha usado palabras, la Biblia, para darse a conocer a sí mismo, para darnos a conocer su carácter, su voluntad para nuestras Biblias. Y su palabra nos llama a adorarlo, a seguirlo, por cierto, también a obedecerlo, porque no se trata tan solo de oírla, no se trata tan solo de venir a abrir el corazón para disfrutar del mensaje, es cuestión de que ahora me apropio de esas verdades y comienzo a incorporarlas a mi estilo de vida, las creo porque las vivo y lo obedezco y trato de agradar a Dios con ellas. Sus palabras nos llaman a eso, a adorarlo, a seguirlo, a obedecerle como el Creador y el Padre Celestial. Y si hay un mensaje que expresa la palabra de Dios es de amor y de perdón para todos. La Biblia de Dios tiene poder real. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y Charles Stanley, quien partió esta semana, como les dije, a la presencia del Señor, en uno de sus sermones,
titulado Convicciones acerca de la Biblia, dijo: Dios nos ha dado su palabra para guiarnos a vivir una vida piadosa en toda situación de la vida. ¿Sabían ustedes que no hay nada más difícil para los marines de los Estados Unidos que recibir el tridente dorado? ¿Se acuerdan del tridente dorado que pusieron en el centro del estadio, que llamaron Michael A. Monsoor? Ok. No todos los marines reciben el tridente. Y el día del funeral de Michael A. Monsoor, varios del Navy SEALs, que son los que pasan ese riguroso entrenamiento y que muy pocos logran salir victoriosos de ese entrenamiento y reciben el tridente dorado ese día. Todos los Navy SEALs de la costa oeste de los Estados Unidos que estuvieron en el funeral tomaron el tridente, la insignia, que es su mayor orgullo, porque exhibirla significa: pasé el entrenamiento, estoy altamente entrenado para enfrentarme a cualquier desafío de cualquier ejército militar. Ese es mi orgullo, ¿eh? Pero es también mi identidad. No te equivoques, soy un Navy SEALs. Cada uno de ellos, pasando por frente del ataúd de Michael A. Monsoor, se sacaba su insignia y la clavaba en el ataúd de Michael A. Monsoor. Y llenaron el ataúd, lo van a ver ahí en la imagen. Cada uno de ellos se la quitaba y se lo ponía a él. ¿Saben por qué? Para honrar y reconocer al Salvador que hizo que sus amigos no se perdieran por causa de aquella explosión de granada. Así que estaban poniendo su mayor orgullo y lo que constituye su identidad sobre su Salvador. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer hoy en día. Nuestra identidad, ponerla a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Y decirle al mundo: a mí no me identifica ni una ideología política, ni una ideología de género, ni me identifica la riqueza de este mundo, aun cuando tengo que poner comida en la mesa de mi casa y proveer y prosperar y ir adelante. A mí no me identifica ninguna otra cosa que mi fe en Jesucristo, quien es mi Salvador y es mi Señor, lo es todo en mi vida, y su palabra me transforma y Él con su poder me cambia a través de su palabra, porque es inspirada y es dada por Dios. Ellos lo hicieron reconociendo quien había salvado la vida de ellos. Pero hubo alguien que efectivamente ya dio su vida por ti, se llama Jesucristo, quien hoy quiere darte una nueva identidad. ¿Cómo se recibe esa nueva identidad? Primero admitiendo: soy pecador, he vivido alejado de Dios, o he sido una incrédula, o he sido un incrédulo, o aun cuando en mi mente he creído, porque hay dos diferentes tipos de fe. La fe que cree que Dios existe. Déjame decirte, en ese club también están incluidos los demonios, porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Una cosa es creer que Dios existe y tú quizás lo creas, y otra cosa es apropiarte por fe de Cristo y decir: yo creo en Cristo como mi Salvador y mi Señor, y creo que únicamente Él puede perdonarme mis pecados y darme vida eterna. Son dos tipos de fe diferentes. La primera es intelectual. Y por cierto, se ha descubierto que todos estos grandes apologetas de la época moderna, que van a universidades a enfrentar diálogos con gente escéptica y atea, después de presentarle evidencias históricas, arqueológicas, bíblicas de que la fe cristiana es real, le han preguntado a los ateos: bueno, si tú ahora con esta evidencia pudieras reconocer intelectualmente que Cristo es quien dijo ser, que es Dios, que resucitó entre los muertos, ¿lo aceptarías en tu vida? No. Dicen no. Entonces no es un problema intelectual. Es lo mismo que los demonios. Ellos lo saben. ¿Cuál es el problema? Que no lo creen en su corazón. Y si tú quieres recibir una nueva identidad en Cristo, lo primero que tienes que hacer es admitir. Lo segundo, arrepentirte y decir: no puedo vivir alejado de Dios, me arrepiento de haber vivido sin la fe necesaria para creer que únicamente Cristo puede salvarme. Lo tercero que debes hacer es creer y decir: yo creo que Cristo murió por mí, yo creo que Cristo resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Yo creo que únicamente Él puede cambiarme, que su palabra me puede transformar. Yo lo creo. Y lo otro es confesarlo con tus labios. Confesar que eres pecador, pero que Dios es justo y fiel para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si este mensaje ha llegado a tu vida de alguna manera y tú sientes la necesidad interior de esta mañana depositar tu fe únicamente en Cristo como tu Salvador y tu Señor, yo quiero invitarte a que hagas una oración. La oración no te va a salvar, te va a salvar Cristo por tu fe y por tu arrepentimiento. Pero si no sabes ni siquiera qué decirle a Dios, quiero invitarles a todos, por favor, cierren sus ojos, inclinen sus cabezas, para que nada ni nadie te distraiga. No estés mirando al que está al lado. La iglesia está orando, pero si hay alguien aquí que nunca antes ha creído en Cristo como su Salvador personal, quiero invitarte a que le digas estas palabras a Dios.
Dios mío, en esta hora yo reconozco que he vivido alejada o alejado de ti. Te pido perdón por mis pecados. Yo admito que soy una persona que he pensado, que he hecho cosas, que he albergado sentimientos en mi corazón que no te agradan y que te ofenden y me separan de ti. Perdóname. Yo creo que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario me puede limpiar de todos mis pecados. Y te imploro que me limpies de mis pecados, oh Jesús. Yo creo no solo que Cristo murió derramando su sangre para salvarme de mis pecados y limpiarme de mis pecados, también creo que fue sepultado y que resucitó entre los muertos al tercer día para darme vida eterna. Dios, yo creo solamente en ti para mi salvación, y yo creo que tú puedes cambiar mi identidad y de ser un enemigo tuyo a hacerme tu hijo. Quiero experimentarte en mi vida. Pongo toda mi fe y mi confianza en ti únicamente para mi salvación. Y por la fe en Cristo y arrepintiéndome de mis pecados, ahora recibo el regalo de la vida eterna. Gracias por salvarme. Gracias por limpiarme. Gracias por perdonarme. Gracias por convertirme en tu hija o en tu hijo. Es en el nombre de Jesucristo que te doy las gracias. Amén.